Buenos días, hermanos. Vamos a empezar el servicio, así que poner de pie. Empezamos con la alabanza y continuamos con los anuncios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Amén, amén. Continuamos. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Pero señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Tu corazón te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, oh, oh.
sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu y Padre, mi Dios, cumple su palabra. Mi Dios, cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. El final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Amén, hermanos. Continuamos con los anuncios. Pueden saludar a su vecino, a la persona a su alrededor, y continuamos con los anuncios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Padre, le damos gracias por sus bendiciones y gracias por permitirnos pasar ese tiempo juntos. Gracias por su palabra y gracias también por todas las personas que están aquí, por las personas que nos acompañan en línea. Pedimos su bendición y ayuda
conforme somos expuestos a su palabra, Espíritu Santo, queremos que usted nos enseñe y nos transforme, de manera que le traigamos honra y gloria a su santo nombre. Se lo pedimos todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a mencionar algunos anuncios en manera rápida. Queremos que sepan algunas cosas. Por ejemplo, hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, va a haber una reunión de alabanza de diferentes iglesias y nos han invitado y queremos asistir. Entonces, todos están invitados, pero normalmente las personas que tenemos clase hoy en la tarde, vamos a estar ahí. En vez de reunirnos aquí a las 6, vamos a estar allá en la iglesia, se llama Regency, que está como a 3 minutos de aquí. Vamos a juntarnos ahí a las 5. Me dijeron que probablemente va a estar lleno, que lleguen temprano a las 5, a 6:30. Y luego, si no me equivoco, parece que los jóvenes o personas van a venir después aquí a pasar tiempo de comunión, jugando deportes, como a las 7, 7:30. Entonces, en vez de tener las clases hoy, vamos a estar en esa iglesia adorando a Dios juntos con otros hermanos de otras iglesias y luego regresamos aquí para deportes y compañerismo a las 7, digamos. ¿Okay? Esta es mi lista de mis 10 autores favoritos. Y de nuevo, durante la semana alguien me mandó un texto y me mandó una foto en el texto y mostraba en su pantalla, en su televisión, que estaban mirando la película que la semana pasada puse, es mi favorita película de fe, película cristiana, y era End of the Spear. Y me dio mucho gusto. Y esa es parte de la idea de poner esta información. Si les gusta leer, para mí esos son buenos autores recientes, la mayoría de buen contenido cristiano. Gente como Francis Chan, David Platt, A.W. Tozer, Jonathan Leeman, muchos de ellos tienen sus libros en español. C.S. Lewis es un autor clásico. Josh McDowell, R.C. Sproul, Lee Strobel, James Dobson, John MacArthur. Esa lista es para que la tengan, si les interesa, pueden tal vez ser expuestos a, creo yo, al menos en mi criterio, buenos autores. ¿Okay? También queremos que sepan que el sábado 7 de febrero va a ser la primera noche donde nuestro ministerio de parejas está proviendo una oportunidad para familias jóvenes que tienen niños chicos, que traigan a sus hijos aquí. Ellos van a cuidar a los niños para que las parejas salgan y pasen tiempo juntos sin los niños. Parece que había un poquito de confusión la semana pasada, la gente pensaba que este era un estudio bíblico. No, el Ministerio de Niños simplemente está diciendo, queremos darle la opción para que padres en ese día, a esa hora, traigan a sus niños, se los vamos a cuidar para que ustedes puedan pasar tiempo juntos. Si tienen preguntas pueden hablar con Sarah o con Emily, y al mismo tiempo también estamos buscando gente que quiera ayudar a cuidar a los niños. Entonces también está esa oportunidad y pueden hablar con las mismas personas para apuntarse. Y si quieren que se registren, que se apunten para saber quién va a venir y a qué horas. Ok. Siempre estamos contentos cuando gente nos visita por primera vez, y quiero que sepan, en combinación el grupo de español y los servicios de español y los servicios de inglés, es bien rara la vez que no tengamos varias personas nuevas por primera vez, o sea, visitantes por primera vez. Y eso nos da mucho gusto. Ahora conocí una pareja, les pregunté, oiga, ¿y cómo nos encontraron? Dice una joven pareja, y la muchacha dice, pues yo manejo por aquí, miré la iglesia, y nomás me entró la curiosidad y quise venir. Y trajo a su pareja. Y cada semana tenemos situaciones así. Cuando vengan por primera vez, queremos que pasen a la mesa que está en el pórtico y que agarren una bolsita, un regalo de parte de nuestra iglesia, porque queremos que sepan los nuevos, los visitantes, que estamos contentos que nos acompañan. ¿Okay? Muy bien. También queremos que sepan que estamos en la semana 4 de leer toda la Biblia en 2026. Eso quiere decir que esa semana leímos San Lucas, y esa semana que viene vamos a leer Juan, el Evangelio según San Juan. Tienen toda la semana para leer eso. A varias personas, parece que he estado recibiendo menos textos de personas. Yo creo que varios ya estamos atrasándonos un poco. Quiero animarlos a continuar. Varias personas me han platicado
muchas cosas buenas, hermanos. Por ejemplo, un joven me dijo ahora, dice, wow, me atrasé un poquito, dice, pero también estoy leyendo Revelación, estoy leyendo esto, Daniel, estoy leyendo aquello. Le digo, hey, lo que estés leyendo es magnífico, tú sigue leyendo, si te atrasas un poquito, sigue adelante, vamos bien. Así es que sigan leyendo. San Juan, nuestro pastor Salvador Delgado, para muchos de nosotros que estuvimos bajo su enseñanza, siempre nos decía que San Juan, cuando alguien le pregunta, nunca he leído la Biblia, ¿dónde empiezo? Siempre le decía, empieza en San Juan, porque San Juan es el evangelio más fácil para leer en la superficie, y al mismo tiempo es el evangelio más profundo. Juan muestra a nuestro Señor Jesucristo y su deidad, cómo es que Él es Dios encarnado. Y Evangelio según San Juan, magnífico, buena lectura, Dios nos puede bendecir a leer eso. Entonces queremos que lean San Juan esta semana y vamos a seguir adelante con la lectura, ¿ok? All right, es todo por anuncios. Me da mucho gusto que estén aquí. Las personas que nos acompañan en línea también, no nos olvidamos de ustedes. También háganos saber que nos están mirando y están tomando parte en los servicios para seguir orando por ustedes. Vamos a ponernos de pie los que puedan y vamos a cantar un par de canciones para continuar nuestro servicio de alabanza. ¿Quién soy yo para que el grande me acepta así? Me encontró en mi perdición su amor por su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Y nunca a Dios, si no hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Oh, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén.
Mas rodando estoy. Pensé que caerán hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sea que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbrame con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré,
Amén, amén. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Me da mucho gusto que estén aquí, que nos estén acompañando en línea también. Mientras que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, continuamos con los mensajes en Romanos. Estamos en el capítulo 9 y hoy vamos a terminar el capítulo 9. Vamos a leer del versículo 22 al 33 y vamos a hablar acerca de la incredulidad de Israel. La incredulidad de Israel. Y el punto principal es que Dios es glorificado aún a través de la incredulidad de algunos. Y eso es muy importante porque podríamos pensar, y San Pablo por eso es que está escribiendo esto y de esta manera, él sabe que gente que está leyendo su carta va a decir, bueno, si el pueblo escogido de Dios no cree, ¿qué pasó? ¿Acaso Dios se le acabó el poder o el poder de su palabra? En realidad no tiene mucho poder. ¿Qué está pasando? ¿Está fallando el plan de Dios? Entonces Pablo, sabiendo que naturalmente esas serían preguntas humanamente hablando normales, quiere contestar este asunto. Entonces vamos a hablar acerca de la incredulidad de Israel y cómo es que aún por medio de la incredulidad de algunos, Dios es glorificado. Hermanos, Dios no está inventando su plan conforme va. Dios tiene un plan perfecto desde el principio y nada ni nadie puede cambiar ese plan. Ese es el Dios que se nos presenta en la Biblia, un Dios soberano sobre todo, con todo el poder, pero también es perfectamente bueno y justo. Dice Romanos capítulo 9, empezando con el versículo 22 hasta el final. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo en Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y así termina el capítulo 9. Mucho que decir, mucho que enseñar, pero nos vamos a limitar en 3 puntos y vamos a hablar acerca de la incredulidad de Israel y por qué es importante. Ahora, si tomamos un paso atrás y hablamos de Israel, Israel fue establecido, comenzó Israel hace 4,000 años, cuando Dios optó de su voluntad escoger a un hombre llamado Abraham. Y de Abraham darle una descendencia innumerable. Hermanos, ¿sabe cuando mira las noticias y están peleando en el Medio Oriente, ahí en Israel y Siria, Irak y todos esos, los árabes y todos peleándose? Todos ellos son primos.
Creo que lo mencioné la semana pasada o la semana anterior, que Abraham no solamente tuvo a Isaac, y luego Isaac tuvo a Jacob, y luego Jacob tuvo 12 hijos, de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Ese es el pueblo de Israel. Pero también Abraham tuvo a Ismael, con la sierva egipta de Sara, y a Ismael se le prometió también tener una gran descendencia. No solamente Isaac tuvo a Jacob, pero también tuvo a Esaú. Y Esaú también tiene descendientes. Y luego, en su vejez, Abraham se le murió su esposa Sara. ¿Y qué hizo él? Se casó otra vez y tuvo más hijos. Y todos ellos tienen descendientes. Entonces la descendencia de Abraham es innumerable. Pero hay un pueblo escogido, el pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel comenzó en fe, porque Dios le habla a Abraham, le dice, salte de ahí de tu hogar, de tu casa, de tu tierra, y te voy a llevar a una tierra donde está llena de bendiciones. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios, ejerció fe en Dios, y se le fue contado como justicia. Entonces, el pueblo de Israel comenzó en un fundamento de fe. Pero desafortunadamente, los últimos 4,000 años, casi exclusivamente, el pueblo de Israel ha sido ha sido categorizado como un pueblo rebelde e incrédulo. Hermanos, ahorita Israel es un pueblo incrédulo. Hay israelitas y judíos que son cristianos, pero son pocos. La mayoría de los judíos no creen en Jesucristo, lo rechazaron hace 2,000 años y lo han rechazado todo este tiempo. Son el pueblo escogido de Dios, y creo yo que la Biblia enseña que todavía Dios tiene un plan muy específico con Israel, que todo lo que está pasando es parte del plan, y lo vamos a mirar en los próximos 2 capítulos y en otras porciones en la Biblia. Pero el punto es de que este pueblo que comenzó con el padre de la fe, Abraham, creyéndole a Dios, es categorizado como un pueblo rebelde e incrédulo por 4,000 años, hermanos, hasta hoy en día. Queremos darnos cuenta de eso, y la pregunta se hace, oye, si el pueblo escogido de Dios muestra tanta incredulidad, ¿qué dice eso acerca del plan de Dios? Y qué bueno que preguntan eso, porque de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar acerca de la incredulidad de Israel, mirando esta porción. Y el punto número 1 es que la incredulidad de Israel es parte del plan de Dios. No se asusten. Pablo les dice a los romanos, no se asusten, que no les entre el pánico, porque la incredulidad de Israel es parte del plan de Dios. El versículo 24, que va a estar en su pantalla, dice, pero quiero leerles el 23. El 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria. Y el 22 dice, antes de ver el 24, dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. ¿Sabe qué está diciendo Pablo ahí? Dice, Dios, en vez de decir uno, muy naturalmente en veces podríamos decir, oye, la gente que no cree, pues qué triste. ¿Y por qué es que Dios no quiere tener misericordia en ellos? ¿Y por qué? Y no entendemos, y es un tema difícil, creo yo. Pero humanamente hablando podemos preguntar estas preguntas o tener estos pensamientos. Y lo que Pablo dice, esa es una manera de pensarlo, pero ¿qué tal si esto es parte del propósito de Dios? ¿Qué tal si Dios
queriendo mostrar su poder y su ira. Y hermanos, normalmente nosotros pensamos en ira y cuando nosotros perdemos cuando nos airamos, cuando nos enojamos, perdemos todo sentido normal y hacemos cosas que no deberíamos. Así no es Dios. Dios no es así. Dios muestra su ira y su ira es perfecta. Y dice Pablo, ¿qué tal si Dios, queriendo mostrar su ira? ¿Cuántos de ustedes les daría vergüenza que nosotros miráramos su ira? Su última demostración de ira. Que uno de sus hijos se los hubiera grabado. Mire, pastor, la última demostración de la ira de mi papá y de mi mamá, mire, qué vergüenza, ¿verdad? Nos daría una vergüenza porque nos portamos como niños y hacemos cada... Dios no es así. La ira de Dios es perfecta y dice Pablo, ¿qué tal si Dios, queriendo mostrar su ira perfecta y hacer notorio su poder, aguantó a esta gente rebelde? Wow, qué perspectiva tan diferente. Dios, queriendo mostrar su poder y su ira, ha tenido paciencia con esta gente incrédula que se merece ser separados por Dios por toda la eternidad. Son temas difíciles, pero esa es la verdad. Entonces la incredulidad de Israel es parte del plan de Dios. En el versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Es el plan de Dios. Admitir a los gentiles al reino de Dios siempre ha sido el plan de Dios. Y en gran parte, por el rechazo y la incredulidad del pueblo de Israel, los gentiles han tenido, si se podría decir, más grande entrada al reino. Siempre ha sido el plan de Dios. Dios no está inventando el plan conforme van las cosas desarrollándose. Dios no tiene un plan B. Y Dios no es como nosotros, hermanos. Si yo les contaría cuántas veces mis planes no han funcionado. Oh, yo pensaba esto y aquello, tenía planeado esto y aquello y no funcionó nada. Y como no funcionó mi plan primero, tuve que ejercer mi plan B, el segundo plan. Por si no funciona el primer plan, tengo un plan B. Dios no tiene planes B, no ocupa planes B, porque el plan que Él tiene es perfecto y se va a cumplir y no hay nada ni nadie que pueda destruir o cambiar su plan. ¿A poco así? Claro, ¿qué otra clase de Dios quisiera usted? Un Dios que tiene un plan y lo tiene que cambiar cada siglo porque las cosas no funcionaron como Él pensaba. Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia ha sabido todo desde el principio. Él tiene perfecta sabiduría y el plan que Él tiene es puro, santo, perfecto y nadie lo va a cambiar. Por eso nosotros como cristianos podemos estar confiados en Dios. Ahora, en Hechos 13:46, el plan de Dios siempre ha sido los gentiles también. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, en aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué está pasando aquí en los Hechos? Que Pablo y Bernabé salieron a predicar el evangelio y el cristianismo, hermanos, la iglesia primitiva era mayormente judíos y los gentiles empezaron a agregarse, siempre habían, pero empezaron a agregarse más y entendemos por las palabras que también Pablo fue escogido como el apóstol a los gentiles, así como Pedro a los judíos. Pero aquí Pablo al principio iba a un pueblo nuevo, iba a la sinagoga a hablarle a los judíos, a predicarles el evangelio. Y llegó el punto cuando Pablo dice, ¿sabes qué? Cada vez que le predicamos a los judíos, rechazan. Así es que como ellos no se consideran dignos de la vida eterna, vamos a dejarlos a ellos y nosotros nos vamos a concentrar en los gentiles. Y Dios escogió a Pablo para alcanzar a los gentiles. En Efesios capítulo 3, versículo 6,
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Para nosotros eso no suena como gran cosa. Para los judíos en el primer siglo, esas cosas eran nuevas. Para los judíos del primer siglo que se convirtieron a seguidores de Cristo, que Dios le daba la entrada a los gentiles de igual manera, era algo para muchos escandaloso, para muchos muy difícil de entender. Si se acuerdan, a Pedro tenía muchos problemas con eso, con los gentiles, y siendo judío él, tenía muchos problemas aceptar el plan de Dios que incluía a los gentiles, y por eso lo manda a hablar a este hombre italiano, Cornelio. Cornelio era un hombre italiano, era un soldado y era temeroso de Dios. Y un día Dios le da una revelación, le dice, manda a traer a este hombre Pedro. Y le dijo dónde estaba. Y Cornelio manda a 2 de sus soldados a traer a Pedro. Y Pedro también al mismo tiempo se les está desmayando de hambre y tiene una visión. Y le dice Dios, van a venir por ti, cuando vengan por ti, tú ve con ellos y no preguntes nada, tú más ve. Y llegan esos soldados de Cornelio y se llevan Pedro va con ellos, entra a la casa de Cornelio, y al entrar a la casa de Cornelio, sabiendo Pedro que está entrando a una casa gentil, le dice, ustedes saben que yo ni debería estar aquí en esta casa, pero pues Dios me dijo, así es que ahí voy. Casi los insulta primero y luego se mete a predicar el evangelio, y mientras que está predicando a una bola de gentiles, el Espíritu Santo cae sobre ellos, así como les cayó a ellos en el día de Pentecostés. Y Dios le está mostrando a Pedro que así como a los judíos Dios salvó, así también va a salvar a los gentiles. Una lección para Pedro. Entonces Pedro se concentra con los judíos a predicar el evangelio, y Pablo con los gentiles. Pero todo esto, hermanos, era el plan de Dios. La incredulidad de Israel era parte del plan de Dios para incluir de una manera especial a los gentiles. Muy bien. La incredulidad de Israel también fue profetizado. Por eso sabemos que Dios no está inventando el plan. El plan nunca fue solamente judíos exclusivamente. Desde el principio, Dios le dice a Abraham, en ti todas las familias del mundo serán bendecidas. Y en toda la historia de redención pasada, miramos que gentiles en números pequeños, pero siempre había acceso a Dios a los gentiles. El pueblo de Israel muy especial, pero también los gentiles siempre había oportunidad. Okay. So, la incredulidad de Israel fue profetizado, y nos dice aquí en el versículo 25 en capítulo 9, donde Pablo está mencionando a Oseas. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. El pueblo de Dios era Israel, y dice, a este pueblo que no era mi pueblo, a eso los voy a llamar mi pueblo, y a la no amada, amada. En Isaías 49:6, todas esas son profecías que incluían a los gentiles. En Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, todo Israel. También te di por luz a las naciones, a los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Siempre en el Antiguo Testamento fue profetizado que los gentiles también tenían acceso a Dios. En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, o sea, los gentiles de nuevo. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entre las naciones, no exclusivamente con los judíos. Siempre fue el plan de Dios, fue profetizado que la salvación no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Pero esa iba a venir por medio del rechazo y la incredulidad de Israel.
Siempre fue el plan de Dios. Ahora, no es que Dios lo cause. Dios no forza a que la gente sea incrédula. Y ahí es donde entra temas difíciles de entender. Punto número 3. Aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo. La incredulidad de Israel muestra la necesidad de la fe. Dice mucha gente, ok, ¿la gente cómo se salva? ¿Y cómo se salvaba antes? Y la respuesta es siempre, la salvación ha sido por fe. En el Antiguo Testamento la gente que se salvaba era por fe en el Cristo que iba a venir, en la restauración, en la bendición de Dios, venidera, futura. El tiempo del Señor Jesucristo, pues gente se salvaba fe en Él. Y en el tiempo presente, nosotros que por la gracia de Dios somos salvos, miramos hacia atrás en la obra de Cristo Jesús terminada en la cruz. Pero siempre ha sido por fe. Ahora, eso es importante porque parte del problema que existía es de que mucha gente, los judíos, pensaban que por el hecho de ser judíos, eso les daba una entrada a Dios automática. Somos descendientes de Abraham, así es que háganse a un lado, yo me merezco el favor de Dios. Y aunque el pueblo de Israel en muchas maneras sí ha sido favorecido por Dios, eso ya lo platicamos hace un par de semanas, la salvación no es algo que se hereda humanamente hablando. No es algo que uno se merece trabajando duro para recibir la salvación. No es algo que estamos tratando de ganarnos el favor de Dios. Es algo que se recibe solamente por fe. La incredulidad de Israel demuestra la necesidad de la fe. En Romanos 9:30 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Y Pablo ya pasó los últimos 8 capítulos hablando acerca de la justicia que viene por fe. No la justicia que uno quiere alcanzar por medio de sus esfuerzos propios, esfuerzos humanos, sino que ejercer fe en Jesucristo, creer a Dios, no solamente creer en Dios, pero creerle a Dios, lo que Él dice. ¿Y qué dice? El Señor Jesucristo dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando creemos eso, estamos ejerciendo fe. Estamos admitiendo que lo que Él dice es verdad. Y la verdad es de que si uno quiere ir al cielo y tener una relación con Dios el Padre, es solamente por medio de Jesucristo. Y lo aceptamos y lo creemos por fe. En Romanos 3:20, ya nos había dicho Pablo acerca de esto. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Nadie va a impresionar a Dios de manera que diga a Dios, bueno, está bien que no creíste en Jesucristo, mi hijo, pero mira qué bien te portaste. Éntrale. ¿Sabe que la mayoría de religiones, si no todas, y cuando digo religiones, estoy haciendo la distinción de que uno como cristiano no es porque somos religiosos, sino porque tenemos una relación personal con Dios y con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Las religiones que están tratando de ganarse el favor de Dios, normalmente creen que hay más de una manera de llegar a Dios. Aún religiones que profesan ser cristianos, enseñan en sus doctrinas, en sus enseñanzas, de que Jesucristo tal vez sea un camino a Dios, pero hay otros. No te tienes que estresar. Sí, escuché a un sacerdote
de la Iglesia Católica y estaba diciendo, bueno, salvación por Jesucristo es la mejor manera de llegar al cielo, es la manera favorable, pero no es la única. Esa es la mejor, pero no es la única. Y luego, ¿saben qué hacen? En vez de decir lo que la Biblia dice, dicen, en la junta, en el tercer siglo, hubo un líder de la iglesia que dijo, y hermanos, a mí, ¿qué me importa lo que un líder de la iglesia dijo? En comparación a lo que la palabra de Dios dice. Y siempre nos metemos en problemas cuando hacemos eso. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios y empezamos a decir, oh, esta persona dijo. En el concilio y suena bien sofisticado, cuando una bola de ignorantes hasta cierto punto se juntaron a decidir ciertas cosas. Y muchas veces, muchos de esos concilios agarraron las cosas bien, pero lo que agarraron bien es porque se apegaron a la palabra. Pero cualquier concilio que se junte y se aleja de la palabra de Dios, deja de tener autoridad, porque la autoridad está en la palabra de Dios. Entonces, este sacerdote, con mucha sofisticación, salvación por medio de Jesucristo es la manera preferible, pero no es la única. Si te portas bien y eres sincero en tus acciones y tus motivos, entonces dice este hombre en este concilio que Dios va a tener misericordia de ti. Y eso es una enseñanza falsa. Venimos a Dios solamente en fe por el Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Dice Romanos 3:20, ya lo leímos. Efesios 2:8. Este versículo, hermanos, quiero que lo sepan. Debemos de conocer este versículo, memorizárnoslo, porque por gracia sois salvos. Gratis. El favor inmerecido de Dios. Por eso somos salvos. No nos lo ganamos, no nos lo merecemos. Nadie se lo puede ganar, nadie se lo puede merecer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y un don es un regalo. La palabra gracia habla acerca de lo que Dios nos da por medio de Jesucristo, que no nos merecemos, el favor de Dios. Y la fe también es un regalo de Dios. Hermanos, cuando uno cree, y te deberías de acordar, cuando había un tiempo donde no creías, ya sea por ignorancia o por rebelión, no creías que la salvación se encontraba por gracia, por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Tal vez te acuerdas cuando tenías en mente y creías que tú te tenías que merecer la salvación, que tenías que hacer algo para ganar el favor de Dios. A lo mejor eso te enseñaron desde chico. Pero te acuerdas, te deberías de acordar el momento o el tiempo cuando Dios abrió tu entendimiento y entendiste que la salvación es gratis por medio de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Y que solamente hay un Salvador, solamente hay un camino y es el Señor Jesucristo. Y te deberías de acordar que Dios te abrió el entendimiento, te abrió el corazón para recibir. Y deberías de entender que no fue cosa tuya. Nadie va a llegar al cielo y decir, bueno, cuando yo, decía mi pastor, se burlaba, dice, gente se para, da su testimonio y dice, cuando yo me cansé de pecar y vine a los pies del Señor. Y decía el pastor, ¿se cansó de pecar? Dice, yo tengo 85 años y no me he cansado.
equivocadamente nuestra carne pecaminosa quiere quitarle la gloria a Dios y darnos el crédito a nosotros y decir que yo hice algo. Pero si te acuerdas que estabas, bueno, ni sabías que estabas cegado, ni sabías que estabas bajo el dominio de Satanás, quien nos tenía cegados. Pero te acuerdas cuando la luz del Evangelio resplandeció en tu mente y en tu corazón. Y de una manera milagrosa, sobrenatural, fuiste de ser ignorante o rebelioso. Y cuando escuchaste el Evangelio y Dios te abrió tus ojos, lo recibiste por fe. Y esa fe es un don de Dios, hermanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios causa esa fe en nosotros para poder recibir el mensaje de salvación. Y es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Por eso nosotros como cristianos, hermanos, deberíamos ser los más agradecidos. Nadie ha recibido mejor regalo que tú y yo. Nadie ni nada. Yo me acuerdo cuando estaba graduándome de la high school, 17 años, bien jovenazo. Y me acuerdo que uno de mis buenos amigos, que todavía lo conozco, todavía es mi buen amigo hasta ahora, sus papás le regalaron un carro nuevo. Bueno, no era nuevo, era un carro clásico, un Mustang clásico. Dije, ¿what? Y nosotros no teníamos muchos, o me dio poquita envidia, claro, a ustedes también les hubiera dado. Y me acuerdo ese sentir de envidia feo que uno siente. Estaba contento por él, pero me dio envidia que sus papás le regalaron por graduarse. Y ni buen estudiante era, ahorita que me acuerdo. Pero hermanos, ¿quién ha recibido mejor regalo que yo? Nadie. Y por la gracia de Dios he recibido buenos regalos y ustedes también. Pero ninguno de esos regalos se compara ni un poquito al regalo de nuestra salvación. No tenemos que tener envidia a nadie, de nada, porque nosotros somos entre toda la humanidad los más bendecidos. Hemos recibido el mejor regalo, inmerecido, un regalo. Y deberíamos entonces ser los más agradecidos, deberíamos ser la gente más contenta, deberíamos ser la gente más llena de paz, porque ese regalo es un regalo grande. Nuestros pecados han sido perdonados todos. Gozo, paz, benignidad. Deberíamos ser los más pacientes, deberíamos ser la gente con más compasión a los que no han recibido ese regalo, y deberíamos ser la gente que más quiere que la otra gente reciba el mismo regalo. ¿Y cómo lo van a hacer? Escuchando las buenas nuevas de salvación y Dios abriéndole el entendimiento para recibir y dándoles la fe para creer. Todo es plan de Dios, hermanos. La incredulidad de Israel por los últimos 4,000 años hasta hoy día, todo eso es plan de Dios. Está mostrando Él su ira perfecta, está revelando su poder, su autoridad, su soberanía, y últimamente Él es glorificado aún por medio de la incredulidad de algunos. Por eso se merece toda la gloria a Él. Vamos a dejarlo ahí y vamos a tomar comunión, ya que estamos aquí reunidos como familia, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos reunidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz de Calvario. Y vamos a mirar en Efesios 2:7. En Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo anterior, versículo 7, mire lo que dice. Dice, para mostrar en los siglos venideros, eso es ahora. Pablo hace 2000 años dice, para mostrar en los siglos venideros, y 20 siglos después, aquí estamos, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestra salvación tiene todo que ver
con las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Y me encanta cómo Pablo usa palabras para tratar de ayudarnos a comprender que la gracia de Dios tiene que ver con las abundantes riquezas de su gracia. Y lo muestra en su bondad para con nosotros, en lo bueno que es para con nosotros. Y dice, en Cristo Jesús, específicamente en Cristo Jesús. Y creo que es una referencia específica a la cruz de Calvario y lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Todo lo que Cristo hizo es una demostración de su abundante riqueza, de su gracia. Que siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, optara voluntariamente para venir y tomar un cuerpo humano. ¡Qué humillación para Él! Y luego vivir una vida perfecta. Y luego permitir que lo insultaran y que lo torturaran y que lo crucificaran desnudo en una cruz, colgado para que todos lo miraran. Habla de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quitando el primer plástico, tomando este pan sin levadura, nos recuerda y simboliza el cuerpo perfecto, sin mancha y sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en una cruz en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico está este jugo que representa y simboliza la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz de Calvario hace 2000 años como el pago por todos nuestros pecados. Vamos a tomarla juntos. Vamos a orar. Padre Santo, de nuevo gracias por todas sus bendiciones. Gracias por su bondad, su gracia y amor, que en nuestro Señor Jesucristo fueron demostrados de una manera muy especial, tomando nuestro lugar en la cruz. Padre, gracias por este regalo de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna, de fe en Jesucristo nuestro Señor. Queremos ser más agradecidos y queremos que ese agradecimiento se muestre en todo aspecto de nuestras vidas. Despídanos con su bendición, le damos gracias, le pedimos su ayuda. En el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.